La entrevista Prime. El reciente y brutal homicidio de 3 funcionarios de Carabineros en Cañete el pasado 27 de abril ha dejado en evidencia la necesidad urgente de actualizar la ley antiterrorista que rige en nuestro país. No es primera vez que ocurre. Cada cierto tiempo, en reacción a un hecho de violencia que nos impacta, la clase política y la opinión pública piden legítimamente herramientas más efectivas para perseguir penalmente a los responsables y no dejar a sus víctimas en la impunidad. Esto ha sido muy evidente en hechos de violencia en la macrozona sur. Todos recordamos el horrible caso del asesinato del matrimonio Luxinger-Macay en Vilcún en 2013 o el atentado al molino Grolmus en agosto de 2022 en Contulmo, en la región del Biobío, solo por nombrar un par de casos. La actual ley antiterrorista data de 1984 y si bien ha sufrido algunas modificaciones está claramente obsoleta. En eso están de acuerdo la mayoría de los expertos. Es una ley que no se usa no solo porque no sirve, sino que porque incluso puede llegar a ser un obstáculo para terminar haciendo justicia. Y en ese contexto parece más que razonable aprobar una nueva ley que se adapte y responda a los desafíos que tiene Chile en esta materia, que van mucho más allá de la macrozona sur, por cierto. Y hemos visto cómo en las últimas horas el Congreso ha tramitado a contrarreloj un proyecto que busca resolver ese déficit legislativo. Pero aquí hay que tener cuidado con sacar una ley express que termine nuevamente siendo un problema en el futuro. Primero, porque la característica de una acción terrorista no está directamente vinculada a la gravedad del delito. Es decir, hay delitos que pueden ser muy graves y repudiables, por cierto, pero que no por eso se transforman en acciones terroristas. Y en la discusión legislativa de estos días hemos visto una tentación de aglutinar muchas cosas bajo el paraguas del terrorismo. El tema es complejo y prueba de ello es que en las democracias más desarrolladas del mundo ha habido intensos debates respecto a cómo legislar en este tema. No hay claramente una sola fórmula. También hay que ser cautos en generar expectativas que vayan más allá de la realidad. Una ley antiterrorista no es la solución a los graves hechos de violencia que hemos visto en la macrozona sur o en otras partes del país. De hecho, la prioridad debiera ser avanzar en herramientas que nos permitan llegar antes y evitar este tipo de delitos. Y en este sentido, se hace fundamental no solo una nueva ley de inteligencia, sino que instituciones y personas con las capacidades para hacerse cargo de este gigantesco desafío. Y eso, por el momento, parece todavía muy lejano. Bienvenidos a la entrevista Prime. Y este día jueves, en la entrevista Prime, conversamos con el senador Pedro Araya, que es miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que ha estado ahí en el centro de las discusiones de los últimos días. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la entrevista Prime. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos noticia de las últimas horas de lo que ocurrió en el Senado, porque finalmente en sala se aprueba el proyecto que se había presentado y que busca reemplazar la ley antiterrorista que tiene nuestro país desde hace 4 décadas, que es una fusión de 4 mociones parlamentarias y un mensaje del Ejecutivo presentado el 25 de agosto de 2023 por el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Usted queda conforme con el texto tal como se aprobó en la sala? Yo creo que una primera reflexión es decir que sí, porque este texto claramente mejora lo que tenemos hoy día. Para nadie es un misterio, sobre todo para los sistemas de persecución penal, que en Chile prácticamente no se han dictado condenas por la ley antiterrorista porque tiene muchas complejidades de carácter técnico, entre otras que se exige lo que se denomina un elemento del tipo que es de carácter subjetivo, es decir, que la Fiscalía tiene que acreditar que una persona cuando comete el delito terrorista lo hace para causar temor en la población. Claro. Y probar cosas subjetivas es muy difícil en un juicio. Lo del ánimo terrorista. Lo del ánimo terrorista que se conoce, y eso es muy difícil. Y lo que hace este proyecto justamente es eliminar esa situación y objetivizar cuando estamos en presencia de un delito terrorista, de forma tal de que a la Fiscalía le sea mucho más fácil reunir las pruebas y poder llevar a juicio a las personas por ley antiterrorista. Sí, tiene varias o introduce varios elementos que son interesantes de analizar, pero me gustaría preguntarles antes de eso, porque esto se pone en la agenda con la urgencia que ha tenido, con una discusión muy rápida, a raíz obviamente del horrible crimen de los 3 carabineros en Cañete el pasado 27 de abril. Pero la amenaza de acciones terroristas es algo que viene desde hace bastante más tiempo. ¿Por qué ha costado tanto? ¿Por qué costó tanto ponerle celeridad a un proyecto que era tan necesario y que todos los expertos coinciden necesitaba reemplazar una ley que está absolutamente obsoleta y en desuso como es la ley antiterrorista actual?
Lo que pasa es que en la ley antiterrorista el gran problema que ha existido en este tiempo es que hay muchas diferencias filosóficas respecto de cómo abordar el tema y sobre todo cuáles son las atribuciones que se le van a entregar a los órganos de persecución, a la Fiscalía, Carabineros, la PDI, para investigar este tipo de delitos. De hecho, el proyecto que hoy día aprobamos, a mi juicio, trae una norma que probablemente va a ser la que tenga mayor debate público y mayor debate en el Congreso porque es sumamente compleja. Hoy día, para que nuestros amigos televidentes nos entiendan, cuando una persona esté siendo objeto de una investigación penal, si el fiscal quiere interceptar tus comunicaciones, tiene que pedir la autorización al juez de garantía y lo pide respecto de un número de teléfono específico y de un correo electrónico específico. Si se aprueba la ley antiterrorista como está hoy día, la Fiscalía, ¿qué es lo que va a poder hacer? Va a poder pedir una autorización general para interceptar todas las comunicaciones, sean de celulares, de correo electrónicos, que se realicen en una determinada área geográfica. O sea, por ejemplo, se coloca una bomba aquí en Santiago, la Fiscalía puede decir, mire, necesito interceptar comunicaciones y puede interceptar las comunicaciones de todos quienes viven o transiten en la región metropolitana. O sea, no solamente de quienes podrían estar directamente involucrados. Exactamente. Yo creo que esa es la norma probablemente una de las más complejas que tiene la ley porque hoy día las interceptaciones, como te señalaba, son en casos específicos. Hoy día, por ejemplo, tú que no tienes nada que ver en la investigación, la Fiscalía va a poder interceptar tu teléfono, va a acceder a las comunicaciones que tú tienes y después, claro, se establece una norma que si no es de interés para la investigación, debe destruirse esa comunicación. ¿Y usted siente que eso puede ser mal utilizado? Yo creo que sí, yo creo que eso es uno de los puntos débiles de la ley. De hecho, lo planteé en mi intervención en la sala, que esto debe tener un mayor resguardo respecto de cómo se utiliza. Debe existir, por ejemplo, una mayor sanción respecto de si un fiscal, un funcionario público, un policía que accede a esta comunicación hace mala utilización de la información. Porque claramente aquí estamos todos conscientes que hay que ceder ciertos derechos para investigar, pero tiene que haber también un resguardo. O sea, no puede ser que el Ministerio Público pueda acceder a todas las conversaciones que uno tenga que probablemente no tienen nada que ver con la investigación que llegan y que terminan probablemente en un cajón que deben ser destruidas. Pero en el tiempo intermedio tiene que haber un mayor resguardo de qué pasa con esa información. Ese es uno de los elementos importantes. Usted dice que genera todavía ahí, en su caso, temor de las consecuencias que pueda tener, pero hay varios otros elementos que incorpora este proyecto que persigue o busca una persecución penal eficaz, incluso anticipada del terrorismo, y habilita el uso de las técnicas especiales de investigación asociadas a la nueva norma contra el crimen organizado, que es lo que usted mencionaba, ¿no? Para perseguir estos delitos terroristas. ¿Cómo se sancionan delitos antes de que se cometan? ¿Cómo podría bajarse eso? Porque eso también puede generar ciertas dudas, ¿no? Lo que pasa es que el modelo que nosotros estamos adoptando en la práctica va a seguir sancionando el delito una vez que está cometido. Lo que ocurre es que hoy día se presentan ciertos incentivos que hoy día no tiene la ley. Por ejemplo, una persona que participa en una organización terrorista y quiere delatar a la organización, puede hacerlo y el Ministerio Público puede llegar a un acuerdo con él y imponerle una pena menor e incluso en algunas circunstancias suspender el procedimiento en contra de esta persona. Entonces, eso va a permitir que el Ministerio Público tenga mejores técnicas de investigación que puedan anticiparse a los hechos. Pero yo insisto, la ley antiterrorista no va a solucionar el problema de fondo. Aquí lo que se necesita avanzar es en otra ley, que es la ley de inteligencia. Sí, ya vamos a hablar de eso porque me parece que es sumamente relevante. Entonces, lo que va a permitir este proyecto es perseguir y sancionar a los integrantes de una asociación terrorista, usted dice una organización terrorista, incluso antes de que se cometa una acción. En ese sentido, ¿qué pasa con el estándar probatorio también? Porque involucra o incorpora elementos que no conocemos hasta ahora en términos de su aplicación. ¿No se corre el riesgo de que volvamos a una situación como la que tenemos actualmente con la ley antiterrorista, que tiene un estándar probatorio, en lo que usted mencionaba, ¿no? Este ánimo terrorista que había que demostrar? ¿Cómo se hace en este caso? ¿Qué elementos van a ser fundamentales a considerar? Lo que ocurre es que el otro gran cambio de la ley es que elimina el elemento subjetivo, esto de querer causar temor y fundir temor, y hoy día lo objetiviza. Entonces dice, si yo cometo cierto tipo de delitos, que es un catálogo cerrado, por ejemplo, la colocación de artefactos explosivos, homicidios, lesiones, secuestros, en la medida en que eso se realiza con el fin, por ejemplo, de obtener decisiones de la autoridad o socavar las bases de la sociedad o del Estado, va a ser delito terrorista. O se utiliza algún método que pueda causar temor en la población. Entonces, el solo hecho de que la Fiscalía acredite esa situación va a permitir que la persona sea condenada por delito de la ley antiterrorista. ¿No es muy amplio eso, senador? Yo creo que no, yo creo que se buscó una norma que es básicamente hoy día un mix de lo que hay en distintos países del mundo, principalmente en Europa, y que ha servido para combatir el terrorismo en Europa, teniendo en consideración que ellos tienen un tipo de terrorismo que es muy distinto al nuestro. Sí. Pero lo que se buscó hoy día es poder recoger lo que ha sido la mejor experiencia, principalmente a nivel europeo. Se lo pregunto porque, claro, uno lee todo lo que se incorpora y siento que se puede caer en el riesgo, y por eso se lo pregunto, que todo sea considerado finalmente como una acción terrorista. Entendemos que
la calificación de terrorista no tiene que ver con la gravedad del delito. Podemos estar hablando de acciones muy violentas y muy graves y no por eso son acciones terroristas. Tiene que tener otras características, como usted mencionaba, ¿no? Así es. Lo que pasa es que la diferencia va a ser el fin que se persigue con la comisión del delito. O sea, por ejemplo, en el caso de lo que ocurre con el narcotráfico, cuando matan a una persona, ellos no están buscando obtener una decisión de la autoridad, lo que están buscando es continuar con su negocio ilícito. En el caso del terrorismo, por ejemplo, el homicidio de una persona, lo que busca es presionar a la autoridad para que entregue una decisión. Entonces, es una diferencia que es más bien de carácter semántica, que a los tribunales le van a tener que resolver. El reciente homicidio de los tres carabineros en Cañete, ¿está claramente establecido que hay una acción terrorista? ¿Que hay un ánimo de generar un cambio desde el punto de vista político o desestabilizar instituciones y el país? Porque finalmente vamos a tener que entrar en ese detalle. O sea, por ejemplo, en el caso de los tres carabineros, yo creo que efectivamente se trata de una acción terrorista, porque lo que busca justamente es causar temor en la población, desmoralizar a la población, socavar las bases de la institución y atacar a una institución como es Carabineros de Chile. Entonces, claramente, a mi juicio, ahí se configuran las características de un delito terrorista que podría eventualmente estar cruzado con algo relativo a crimen organizado. Claro, que eso también va a ser un desafío, porque usted mencionaba al narcotráfico u otro tipo de delitos vinculados al crimen organizado, quizás no tienen el objetivo político, digamos, que sí busca organizaciones o acciones terroristas, pero en muchos casos están mezclados ambos grupos, o ambas organizaciones, o ambas orgánicas, o ambas metodologías. ¿Cómo se va a poder establecer tan claramente eso? ¿Usted ve ahí que puede haber cierta área de ambigüedad que pueda resultar difícil en términos de la aplicación de la ley? A ver, en el proyecto que se está presentando, justamente uno de los problemas que se va a presentar es dilucidar este tema. Si las personas que están cometiendo este tipo de delitos lo están haciendo con fines de carácter político, para socavar la institucionalidad, o tienen otras motivaciones. Pero también hay un elemento ahí que va a terminar siendo subjetivo. Lo que pasa, claro, siempre respecto vamos a tener, a cuál es la intencionalidad siempre de esa vamos a acción. tener un elemento subjetivo en los delitos terroristas. La diferencia con la actual ley es que hoy día es más relativo poder establecer el ánimo subjetivo, porque hoy día es muy tajante. La actual norma dice con el fin de causar temor. Hoy día lo que se propone es que pudiera causar temor en la población, lo que obviamente baja el estándar probatorio. Pero todo esto al final del día es una materia que se va a conocer producto de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Lo que importa para el caso de si un delito es considerado no terrorista tiene que ver con las técnicas especiales de investigación, lo que comentábamos recién. En cualquier delito el Ministerio Público no puede pedir que se intercepte la comunicación de todos los ciudadanos. En el caso del terrorismo sí se va a poder. Entonces, esa es la diferencia, porque además si uno lo lleva al tipo de pena, las penas prácticamente son las mismas. Son las mismas. Ahora, usted menciona las nuevas herramientas que se van a tener para la investigación, también se incorporan agentes encubiertos, es decir, se habilitan nuevas herramientas. La pregunta es, ¿están las instituciones y el personal capacitado a la altura del desafío que implica la aplicación de esta nueva ley, de todos los organismos que van a estar involucrados en una investigación y en la persecución penal de un delito? Yo creo que el país, y especialmente las instituciones dedicadas a la persecución penal, han hecho un tremendo esfuerzo en el último tiempo de ir perfeccionándose y poder enfrentar la nueva criminalidad a través de distintos métodos. Y se han ido a capacitar no solamente en nuestro país, sino han ido al extranjero, han estado en Colombia, Estados Unidos, en Europa, preparándose justamente para poder enfrentar estos desafíos. Yo tengo la impresión de que individualmente las instituciones probablemente están preparadas. El problema lo tenemos que como conjunto de instituciones del Estado, la orgánica que tenemos para enfrentar estos temas hoy día no es la más adecuada. Sigue siendo una orgánica de principios de los años 90 que no responde a la realidad criminal que enfrenta hoy día el país. Claro, saltemos a lo que usted mencionaba en un inicio, que está directamente vinculado, porque una cosa es establecer esta ley o nueva ley antiterrorista que supuestamente va a entregar nuevas herramientas y va a permitir hacer una persecución penal más eficiente en este tipo de delitos. Pero, ¿qué pasa con la prevención de esos delitos? Que finalmente, me imagino, es lo que quiere la mayoría, ¿no? Que no lleguemos a lamentar crímenes como los que vimos en Cañete, sino que se eviten. Y en el último tiempo hemos visto y hemos sabido de distintos hechos donde uno se pregunta qué está pasando con la inteligencia en el país, que es algo que se menciona cada vez que hay un hecho de gran connotación pública que tiene que ver con este tema. Ahí no hemos podido avanzar, desde hace mucho tiempo también hay dificultades y pareciera ser un elemento clave. Es que exactamente, yo creo que el elemento clave de la prevención es la ley de inteligencia. Nosotros tenemos un problema que yo creo que este es muy estructural y que probablemente en la Cámara de Diputados se nos ha dado con mucha más fuerza. El sistema de inteligencia que tenemos en nuestro país es de mediados de los años 90, cuando recién estábamos saliendo de la dictadura, un sistema que además se creó en base a la desconfianza, porque estaba muy vivo el recuerdo de la DINE, la CNI, Exacto. la DINA. Pero hoy día lo que tenemos nosotros es una agencia de inteligencia que en la práctica lo único que hace es buscar de fuente abierta, es decir, del diario, de internet, información. Pero no tiene capacidad, por ejemplo, de infiltrar organizaciones,
no existe un nivel de coordinación entre las distintas instituciones que producen inteligencia en nuestro país. Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI, Gendarmería, Aduanas, Servicio de Impuesto Interno. Lo que hace el proyecto de ley de inteligencia que el Senado despachó y donde muchas de las indicaciones que se ha acusado que presentó la derecha no es así, fueron presentadas por senadores de centro izquierda que entendemos que hoy día se necesita una nueva ley de inteligencia donde efectivamente el Estado pueda prevenir estos hechos. Si nosotros no modificamos la ley de inteligencia no sacamos nada con que tener una excelente ley antiterrorista porque no vamos a poder prevenir los hechos. Y eso es lo que hemos planteado hoy día, que existan, por ejemplo, agentes civiles, exista una mayor coordinación, personal especializado y que sea destinado especialmente a la agencia de inteligencia de forma tal de poder abordar la prevención. O sea, usted está hablando de la necesidad de hacer una modificación de la Agencia Nacional de Inteligencia o hacer otro organismo o establecer algún tipo de coordinador, de un jefe o cabeza de las entidades de inteligencia que puedan ir coordinando esa información. Lo que nosotros planteamos en la discusión de la ley es que aquí debe existir una nueva oficina de inteligencia. La actual oficina como está no sirve y yo creo que no hay ninguna persona en el país que conozca el tema que la apoye. Está absolutamente desahuciada. Lo que debiéramos tener nosotros es una persona que sea como un zar de la inteligencia que pueda coordinar el trabajo que realiza Carabineros, la PDI, que realizan Fuerzas Armadas, Impuesto Interno, Aduanas, Gendarmería, de forma tal de poder sentar a la mesa a todas las personas que tienen que ver o que realizan trabajos de inteligencia, cruzarlo, poder cruzar información, compartir esa información y además poder remitirla al Ministerio Público para realizar la persecución penal y también producir la información que necesita el gobierno para tomar decisiones. Por eso, porque mucho de esto es toma de decisiones. ¿Una nueva ANI? Una nueva ANI, absolutamente. Absolutamente, sí. Que tenga capacidades más allá de lo que establece la ley actualmente con la Agencia Nacional de Inteligencia. Absolutamente. O sea, yo soy partidario y así lo propusimos junto al senador Insulza, que por ejemplo la ANI pudiera tener agentes civiles. No solamente agentes uniformados, sino que agentes civiles en determinadas áreas que pudieran participar en actividades y en trabajos de inteligencia. Ya, y no existe el temor de, que usted mencionaba, ¿no? La herencia de lo que significó la inteligencia en el país hace unos tiempos. Es decir, ese es un tema que ya su sector lo da por superado. No es que haya temor de que eso pueda llevar a prácticas que vivimos en el país en momentos bastante más oscuros, claramente. Lo que pasa es que uno no puede vivir anclado al pasado. O sea, yo creo que Chile vivió una dictadura. Mi padre fue preso político, estuvo preso por organismos de inteligencia, pero eso a mí no me permite o me impide mirar hacia el futuro, porque yo entiendo que nosotros tenemos que entender que hoy día Fuerzas Armadas, Carabineros evolucionaron. Hoy día necesitamos las capacidades que ellos desarrollan en servicios de inteligencia que estén al servicio de todos y todas. Pero esto también, como lo hemos dicho y como dice el proyecto, va a tener además un control férreo tanto del poder político como del mundo judicial por si se cometen abusos. Claro. Pero tenemos que avanzar, no podemos quedarnos anclados en esta discusión del pasado, porque si no al final del día el único que gana en esta discusión son las bandas organizadas, el terrorismo, porque saben que el Estado no es capaz de modernizarse para poder enfrentarlo en esta pelea. ¿Y existe ya consenso, acuerdo respecto hacia dónde se debiera avanzar una nueva ley de inteligencia? Porque yo le mencionaba, hace muchos años que venimos hablando de la necesidad, hay bastante consenso en que hay un déficit de información de inteligencia y eso lo podemos ver en casos tan distintos como el de Cañete como con el de Ronald Ojeda, que tiene que ver con una situación de otras características, pero también uno se pregunta por qué el Estado no se entera de las cosas que están pasando, con obviamente anticipación. ¿Cree usted que ahora sí hay suficiente concordancia desde el punto de vista político para avanzar en este aspecto? Desde la centroizquierda hay un sector bastante convencido de la necesidad de avanzar en este tema. Tenemos todavía un sector, principalmente el Frente Amplio, que no está muy convencido, pero yo en esto espero que el presidente Gabriel Boric ejerza el liderazgo que le corresponde como jefe de Estado, como jefe de una coalición, como líder del Frente Amplio, en hacer entender a sus parlamentarios de la urgencia de poder avanzar en este tema. ¿Al presidente lo ve convencido en eso? Yo al presidente lo he visto convencido. Yo creo que el presidente fue progresivamente cambiando su discurso en materia de seguridad. Hoy día lo vemos bastante comprometido con algunos temas que probablemente incomodan al Frente Amplio, pero lo hemos visto decidido en avanzar en esos temas. ¿Y quién no estaría entonces todavía de acuerdo? ¿Frente Amplio y el Partido Comunista? El Frente Amplio y el Partido Comunista no están muy de acuerdo en este tema. Ellos tienen muchos reparos respecto de la orgánica que se le pretende dar a la nueva agencia de inteligencia. En términos de las facultades que puedan tener. En términos de las facultades, en términos de quiénes la van a integrar, de quién la va a dirigir. Porque claro, si aquí lo que estamos apostando es por un modelo nuevo. Nosotros hemos estado mirando mucha experiencia comparada de lo que son, por ejemplo, la agencia en España, en Francia principalmente, Alemania, Inglaterra, que son probablemente donde están las mejores prácticas. Y a partir de eso hemos querido poder avanzar en un proyecto que, lo hemos dicho, este proyecto probablemente es la primera piedra de un nuevo sistema de inteligencia donde, ¿por qué no pensar que en el mediano plazo debiera existir una
escuela que se dedique a formar a gente especializada en inteligencia, sean estos civiles uniformados. Claro, porque una cosa es la obtención de esa información y lo otro es lo que tiene que ver con el análisis de esa información. Y ahí también parece que tenemos un déficit importante. Exactamente, tenemos un déficit importante de analistas de información porque, claro, una cosa es obtener la información y la otra es saber procesar la información. Entonces, aquí hay que avanzar, es mucho lo que hay que avanzar. Entonces, en esto, las distintas instituciones hoy día, probablemente Fuerzas Armadas y las de orden y seguridad han avanzado, pero necesitamos que se comuniquen entre ellas, tener sistemas que no sean tan compartimentados y que efectivamente permitan entregar información de calidad para prevenir delitos y tomar decisiones. Es decir, en este tema, usted y su sector están más cerca de la derecha que del Frente Amplio del Partido Comunista. Que se podría decir que sí, pero yo no diría que esto es un tema de derecha-izquierda. Yo creo que aquí lo que hay es una desde mirada el punto de cómo... vista del apoyo político que pueda tener un proyecto en el Congreso. Sí, o sea, si es desde ese punto de vista, claro, estamos más cerca de la derecha en esto, que ellos han entendido desde muy temprano que hay que avanzar en una nueva ley de inteligencia. Ya, ¿y eso lo ve probable en el corto plazo o cree que existe el riesgo de que esto nuevamente se vaya diluyendo? O sea, yo espero que, por eso te insisto, yo espero que el presidente Boric ejerza el liderazgo que le corresponde y que sea capaz de ordenar al Frente Amplio, porque nosotros no sacamos nada con condenar el terrible homicidio de los 3 carabineros que tuvimos el fin de semana pasado, si al final del día no tomamos acciones concretas para prevenir que estos hechos vuelvan a ocurrir. Y eso pasa no por modificar la ley antiterrorista, sino por efectivamente generar un sistema de inteligencia que permita prevenir estos hechos. La ley antiterrorista lo que va a hacer es sancionarlos con penas más duras y entregarle más atribuciones al Ministerio Público, pero no los va a prevenir si es que no somos capaces de tener organismos que se den cuenta de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se está planificando en los territorios. En ese sentido, senador, con este déficit de inteligencia que usted menciona, ¿usted cree que estamos en capacidad de descartar algunas amenazas de acciones terroristas como la de grupos vinculados a radicalismo islámico como es Hezbollah, por ejemplo, que fue un tema que salió a negar categóricamente el gobierno a propósito de las declaraciones de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich? Yo creo que en los temas de seguridad y sobre todo en temas de terrorismo uno no puede descartar a priori nada. O sea, uno tiene que tomar toda la información que llega y sobre todo las advertencias cuando vienen de un gobierno amigo como el gobierno argentino. Yo no descartaría lo que dice la ministra Bullrich. Ahora, Chile históricamente no ha sido un país de conflicto islámico, pero nada obsta que efectivamente puedan existir células islámicas instaladas en nuestro país con distintos objetivos. Probablemente no terroristas, pero por ejemplo podrían estar financiando operaciones de terrorismo que se realicen en otros países. ¿Fue muy categórico el gobierno en negar lo que mencionaba el informe de la ministra de Seguridad argentina? Yo creo que sí, yo creo que esto debió haberse remitido al Ministerio Público para que se realice una buena investigación y además si tuviéramos una buena oficina de inteligencia haber verificado cuál es la información que hay, pues yo creo que cada gobierno levante este tipo de alerta para efectivamente entregársela a los países vecinos. Entonces no se trata de que ellos estén tratando de armar un lío en Chile. O sea, no hemos visto esa actitud del presidente Milei con Chile desde que asumió el gobierno. ¿Siente que tiene que ver con justamente el domicilio político del gobierno argentino, la respuesta que tiene el gobierno del presidente Gabriel Boric frente a esa advertencia? Lo que pasa es que en estas cosas uno no puede mirar el domicilio político que tenga un presidente cuando nos llega este tipo de información. Porque aquí, efectivamente, si el gobierno argentino, producto de la información de inteligencia que están produciendo ellos, estiman o pueden tener cierta información de que en Chile pudieran existir células islámicas, el gobierno de Chile debiera tomar esa información, revisarla y que los organismos pertinentes, como la Fiscalía, Carabineros, la PDI, puedan verificar si es cierto o no, pero no rechazarla o negarla a priori. Senador, a propósito de los proyectos en materia de seguridad, se tiene que discutir, o se está discutiendo en la sala de la Cámara de Diputados también, las reglas del uso de la fuerza, que ha sido otro tema que ha generado harta discusión. Se prevé que para el viernes ya se pueda lograr destrabar la discusión, también por la creación del Ministerio de Seguridad. ¿Cómo usted ve que vayan avanzando esos proyectos? ¿Le parece que van en el camino correcto? Porque tiene todavía ciertos reparos respecto a cómo salió del Senado la ley antiterrorista. ¿Qué pasa con esto otro? Con la discusión de las RUF, que ha sido también un tema bien polémico. Mira, en el caso de las RUF yo tengo una visión bien particular, y te lo voy a decir. Yo creo que las RUF no son necesarias. Yo creo que hoy día la normativa que entrega el Código Penal y el Código de Justicia Militar permiten establecer el marco respecto al cual pueden actuar las policías y las Fuerzas Armadas. Yo creo que el problema de fondo es otro, es el problema del respaldo político una vez que actúan las Fuerzas Armadas o actúa Carabineros o la PDI. Ese, a mi juicio, es el trasfondo. ¿En qué sentido? Porque muchas veces, para hacer uso, por ejemplo, en el caso de un arma de fuego, si se produce un tiroteo, en el caso que en las macrozonas sur, donde se han desplegado militares, ¿qué es lo que ocurre? Los militares saben cuáles son sus protocolos de procedimiento, cuándo disparar, cuándo no, saben que el Código de Justicia Militar, si ellos actúan en legítima defensa, así como el Código Penal, los protege y no tienen sanción penal. Pero lo que ellos no tienen es el respaldo político, porque la autoridad política puede decir, no, ellos dispararon y se salieron de protocolo. ¿Lo dice por este gobierno?
digamos, genérico. O sea, esto no es un Es que problema no es del lo actual mismo este gobierno. gobierno que el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, por eso se lo pregunto. Bueno, probablemente este gobierno, pero no hemos tenido esa situación todavía. Pero lo que ha ocurrido es que puede efectivamente un presidente X decir, mire, ellos actuaron fuera del protocolo. Entonces, claro, lo que se está buscando con la RUF es tratar de dar un marco mucho más amplio, que mi impresión es que el proyecto que está saliendo de la Cámara va a complejizar mucho más el actuar de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y la PDI, que ayudarlo en la tarea del día a día. O sea, ¿usted cree que no va a resolver nada y que solamente va a significar un obstáculo más? Así es. ¿Y Por qué? ejemplo, mire, tuve un caso concreto, el caso del general Yáñez. Ajá. Él actuó siendo presidente, Sebastián Piñera le tocó estar a cargo de Carabineros, de una parte de Carabineros en el estallido social, y hoy día está siendo juzgado por esa causa. Lo que uno esperaría de la autoridad política, sabiendo que el general de Carabineros actuó bajo el mando institucional, cumpliendo instrucciones que se le dieron, recibiera el mismo respaldo. Esto no quiere decir que en el fondo pueda hacer lo que quiera, pero que no se puede cuestionar, sobre todo en el tipo de figura delictual que se está tratando de perseguir al general Yáñez, el famoso criterio de toda, decirle que se tiene que ir, se lo formalizan. Porque al final del día el mensaje que está dando el gobierno es muy complejo. O sea, el gobierno se ha preguntado cuántos carabineros tenemos hoy día, por ejemplo, formalizados por distintos hechos. O sea, ¿significa que todos esos carabineros se tendrían que ir de la institución? O sea, ¿usted cree que el gobierno del presidente Boric no le ha dado un respaldo político al general Yáñez? Yo creo que ha sido difuso y confuso el respaldo al general Yáñez, porque por un lado el presidente lo apoya, pero por otro lado los ministros salen a decir criterios distintos respecto a cuándo tienen que abandonar la institución. Y en esto lo complejo es eso, qué es lo que va a pasar, porque si este criterio se instala, cualquier carabinero que sea formalizado por cualquier cosa que después pueda ser inocente, va a tener que dejar la institución, y todos sabemos que tenemos un déficit importante hoy día de carabineros. Ahora, el gobierno ha dicho que el criterio TOA tiene que ver más bien con cargos de designación directa del Ejecutivo, no necesariamente con carabineros o con gente que trabaja en otras Pero eso es un instituciones. subterfugio, pues, si al final del día todos sabemos que quién es el que aprueba los ascensos y los retiros de carabineros. No es el general Yáñez, el presidente de la República o la ministra del Interior. ¿Y eso significa que puede haber algún tipo de represalia, cree usted, desde el Ejecutivo hacia algún funcionario Es que que esté exactamente involucrado lo que pasa en es que algún con caso? ese criterio, porque cualquier general que asciende, cualquier oficial que asciende de carabineros es una avisación que da el presidente de la República y el ministro del Interior. Entonces, bastaría que cualquier oficial de carabineros sea sometido a un proceso y producto de eso sea formalizado, va a tener que dejar la institución. Senador, a propósito de las RUF, ha habido propuestas que van más allá de lo que establecen las reglas del uso de la fuerza propiamente tal, desde el Partido Republicano, por ejemplo, el diputado Sánchez, que ha sido un llamado a traspasar las competencias de casos que involucren a policías, ya sea carabineros, PDI o militares, a los juzgados militares, porque decía él, ya no es un tema de desconfianza, es un tema de los hechos. La justicia no está funcionando para los militares. ¿Cómo evalúa usted esa propuesta? Yo creo que es una propuesta que hay que estudiar, pero de buena primera a mí no me gusta mucho, porque yo creo que el sistema que hemos tenido hoy día y que se ha creado es un sistema que ha permitido que se haga justicia, tanto para uniformados como para civiles. Entonces, este es un sistema que, si uno lo mira, probablemente las condenas que hay es porque efectivamente se han cometido los delitos y se ha logrado acreditar el delito. Entonces, en esto tratar de cambiarlo hoy día al sistema de justicia militar, que por lo demás es un sistema que es mucho más arcaico y que presenta muchas menos garantías justamente para la persona que está siendo juzgada, no creo que sea la mejor salida. No, o sea, de usted hecho, dice no apoyaría esa propuesta, pero de todas maneras deja abierta como la posibilidad de estudiarla. es que esto se puede estudiar porque, mira, esto va de la mano con algo que se viene planteando también hace mucho tiempo, que es una modificación a la justicia militar. O sea, los mismos funcionarios uniformados están conscientes que su sistema de persecución penal es muy malo. O sea, ni siquiera a ellos mismos les otorga garantía. Probablemente mucho más draconiano que el actual sistema penal. Entonces, si uno va a traspasar nuevamente a la justicia militar, lo que uno esperaría es una modernización también de la justicia militar. Perfecto. Senador Pedro Araya, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista Prime. Muchas gracias a ti, Andrea. Que estén muy bien. Nosotros nos comenzamos a despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los dejamos invitados a continuar con más información en nuestro canal Mega Noticias Ahora. Que estén muy bien. La entrevista Prime.